Hola, chicos. Doctora, ¿nos escucha? Aló. Se escucha, pero ¿por qué no me quiere dejar abrir la cámara? Ay, les digo. Pero ya está. Ya está, güey. Mira. ¿Por qué me puso así? No, es que no puedo. Ah, le tienen que dar permiso para que... Cintia, ¿me das permiso de compartir pantalla? Sí, doctora, ya se lo di. No, la cámara, pero... Pues el 13, pero tiene que reiniciarlo. Mejor pues no nos pongan a... Sale, vamos a continuar. No me van a ver porque me está mandando aquí un rollo que la cámara está teniendo problema. Entonces, bueno. No es Va porque nada más sigue a ver la... conectada en Teams. Creo que sigue conectada en Teams, por eso. ¿Sigo conectada en Teams? Ah, Sí. mira. Sigue No, activada su cámara. espérame. Sí, aquí. Ah, ya. Ahí está Tache. Por eso no... Ah, ya. Tache todo lo que no sé para qué no se ponga. Va. Gracias, chicos. Es que ustedes son millennial y entonces dominan esto y uno, sí, nomás le pica lo güey, pero bueno. Vamos a continuar. Voy a comer, Pau, voy a comer. Sí, voy a buscar. Ya me quiere correr. No te quiero, no te quiero correr. Ahí voy, joven, espérenme, déjenme que aquí me haga caso esta madre, porque... Para que no se me trabe, porque luego se me traba y ya, vale. Ok, entonces vamos a continuar. A ver si ya me ven. Déjenme activar mi cámara again. Ahí está. Ya los veo, ya me ven. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar con la plática. Hablábamos de pacientes, ya me fui abajo. Esperen. La cianosis, la palidez y la ictericia. Obviamente aquí es importante también, por ejemplo, hay otros datos clínicos que también tenemos que tomar en cuenta. Les decía, este paciente como un paciente que, ya les dije, enfermedad hepática, estos pacientes, pues pacientes con alteraciones, por ejemplo, aquí puede hacer una coagulación intravascular diseminada donde las condiciones del propio organismo hay un fallo orgánico múltiple y uno de los sistemas que colapsa primero pues es el sistema de coagulación y entonces incrementan las condiciones de coagulopatías o de coágulos en miembros pélvicos o torácicos distales al corazón y empieza a limitarse la perfusión de sangre hacia estos órganos y entonces pueden aparecer este tipo de manifestaciones clínicas. Pacientes incluso quemados, ¿verdad? También que pueden presentar quemaduras de tercer grado y que obviamente toda la situación de la epidermis, de la dermis y del tejido conectivo también está dañado, está quemado, pierden sensibilidad, pierden vascularidad y puedan presentar esta situación necrótica. Un paciente con cianosis, pues al no llegar oxígeno a los tejidos, se desoxigena y ocurre una hipoperfusión, a esto se le llama shock, así literal, si ustedes revisan la palabra shock, que es un shock, y dice hipoperfusión de oxígeno a los tejidos, puede provocar necrosis, la necrosis es, bueno, una isquemia, ¿verdad? Porque no hay oxígeno ni vascularidad en el tejido, se isquemiza, se hace blanco literal y posteriormente se hace negro, cianótico, porque ya no hay flujo sanguíneo y se pueden perder estas partes. Entonces, bueno, en otra imagen, imágenes de internet, pues la palidez, ¿verdad? De pronto nosotros también podemos tener, si nos vemos nuestras manos, a lo mejor a cierto horario del día puedes tener una mano más rosadita que la otra, la palma, y se puede manifestar por lo que ya, por ejemplo, enfermedades cardíacas, bueno, situaciones vasculares, por ahí hay un fenómeno que se llama fenómeno de Raynaud.
El fenómeno de Raynaud es una como vasoconstricción transitoria de capilares o de vasos sanguíneos a niveles distales del corazón. Puede ocurrir a lo mejor por una situación cardíaca no tan específica, no como una insuficiencia cardíaca, pero es una vasoconstricción de un espasmo vascular endotelial súbito y puede haber ese cambio de coloración e incluso cambio en la termodinámica de la piel. Los pacientes que tenemos este problema, pues tenemos las manos frías todo el año, y se nos pueden deshidratar o incluso podemos tener alteraciones ahí de glándulas sudoríparas, ¿verdad? Y podemos tener resequedad o podemos tener hiperhidrosis y entonces ahí hay una situación que tenemos que cuidar mucho nuestras manos o nuestros pies. Entonces, bueno, se llama fenómeno de Raynaud, por si lo quieres, pues, investigar. Tenemos otros datos que es la rubicundez. La rubicundez es una coloración rojiza de la piel que es ocasionada por una vasodilatación secundaria a estados emotivos. Cuando ves al chico de tus sueños y que no es tu novio, ¿verdad? Lo ves pasar con otra vieja y te da coraje y te pones rubicunda. O cuando se acerca alguien a regalarte unas flores, ¿verdad? Espero que todavía haya caballeros en este grupo o te acerquen a darte una carta de amor o lo que sea, ¿no? Y entonces las personas se ponen, rojitas, ¿verdad? Y la rubicundez pues no se puede limitar, a menos de que te pongas un trapo en la cara, para que no te veas, pero normalmente es un cambio, parasimpático y simpático. Sabemos que hay unos sistemas en nuestro cuerpo que no podemos controlar y que son autónomos, y entonces dentro de ellos pues está este tipo de manifestaciones que aunque tú no te quieras poner rojo porque está pasando la chica o el chico de tus sueños, tu organismo está produciendo a través de una glándula que es la de las emociones, que está a un lado, a un costado del hipotálamo, que es la glándula pineal, y tenemos ahí toda la situación emocional, aunque tú no la quieras, ella se empieza a activar. Y entonces, bueno, al final del día aparecen ciertas condiciones o te dan el famoso, las mariposas en el estómago, y no es más que otra cosa que una sobreestimulación del vago, ¿verdad? El décimo par craneal, porque también tiene ahí algunas condiciones que van hacia la cuestión digestiva o abdominal, y puede hacer que se esté sobreestimulando porque te latió rápido el corazón, y sabemos que ese nervio vago anatómicamente pues va por atrás de la vena yugular interna y por la carótida primitiva, y puede provocar, ¿verdad?, esas pulsaciones excesivas, pues una condición de estimulación del vago. En algunos casos la politemia, ¿verdad?, que es una coloración de la piel, pues obviamente puede estar ahí también una condición de una situación eritrocianótica. O el incremento de hemoglobina. Cuando haces ejercicio, doctor, doctora, cuando fuman, o fumamos, perdón, pues bueno, sí, tengo esa, no soy perfecto, fumo. Entonces, bueno, cuando incrementamos la ingesta de tabaco, por ejemplo, cuando incrementamos el incremento en el esfuerzo, las condiciones de la hemoglobina salen altas. Si tú te tomas, si eres muy fitness y te tomas un estudio de laboratorio, es muy probable que tus rangos de hemoglobina salgan más impactados hacia el rango mayor, ¿verdad? En las mujeres normalmente es de 12 a 14 gramos sobre decilitro, en los hombres son de 16 a 18 gramos sobre decilitro. Entonces, un paciente que fuma o un paciente que hace mucho ejercicio, pues casi siempre está impactado en los rangos hacia arriba, de la media hacia la alza. La disnea, chicos, se entiende como dificultad respiratoria. Ahorita con toda la situación de COVID, las cuestiones de disnea están a la orden del día, y entonces por ahí dicen, un paciente disneico puede llegar a desaturar, ¿verdad? Medimos los porcentajes de oxígeno a través de unos aparatos que se llaman oxipulsímetros, y entonces nos mide a través de un flujo arterial que se detecta, o capilar que se detecta por un sensor específico, que miden el porcentaje de oxigenación y puede aparecer 92, 95. Cuando los datos caen de estas cifras, hay unas alarmas que tienen estos aparatos para que te pongas pues al tiro, ¿no? Porque si baja o va por debajo de 90, 80,
70, 60, pues obviamente esas condiciones ya son de emergencia. Sensaciones de falta de aire. Hay pacientes que a lo mejor tienen obesidad mórbida o que tienen un sobrepeso o que tienen una situación cardíaca y a lo mejor al hacer un mínimo esfuerzo, pues se fatigan rápidamente y sienten que se asfixian y que no pueden respirar, se ahogan literalmente. Y entonces eso también puede condicionar a la disnea. Es una de las preguntas que tú le haces al paciente cuando tú lo ves, y si lo ves a lo mejor ectomorfo, lo ves con una obesidad mórbida, lo ves con, ya te dijo, antecedentes personales no patológicos, hábitos alimenticios, pues de cierta manera, pues muy desajustados, no toma ingesta de agua, no hace ejercicio, es sedentario completamente, no hace actividad física, pues evidentemente pregúntale eso, ¿no? Oiga, cuando va de su casa a la tienda caminando, ¿se ahoga o hay lapsos en donde tiene que descansar? No, la neta ni voy, voy en el coche aunque la tienda esté a 2 metros. Eso ya te habla de que el paciente puede tener alguna situación o condición cardíaca. Es importante determinar en qué circunstancias se va a presentar y obviamente, pues, ante qué actividad física. Si alguien te dice, pues sí, como que me sofoco poquito cuando corro, cuando subo y bajo corriendo el Cerro del Picacho, pues obviamente eso es algo natural, normal, es más, apláudele y vete con él, no corriendo, pero es un paciente que incrementa su actividad y es normal que baje y casi se quiera vomitar, ¿no? Pero obviamente estas condiciones siempre hay que tenerlas presentes. En otros casos también aparecen cuando el paciente está en decúbito supino, ¿verdad? Y disminuye la incorporación, con la incorporación o cede con la incorporación hacia la... El decúbito supino, chavos, es cuando ponemos al paciente en posición de trabajo, que les hice un video de cómo se pone el paciente en posición de trabajo. Se pone a 45 grados de estar el respaldo, lo bajamos a 45 grados, ese es un decúbito supino dorsal y entonces así lo trabajamos. Pacientes que presentan disnea son pacientes con alteraciones respiratorias como el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva, crónica. Son pacientes que de entrada ellos ya sus pulmones están con una situación de una constricción alveolar importante, a lo mejor por ser fumador crónico, posiblemente por una inspiración de situaciones externas, ¿verdad? En las ladrilleras, ese tipo de humos que expiden al hacer ciertas cuestiones de materiales y que son inhalados, también pueden producir restricciones semirrespiratorias. Personas que trabajan, por ejemplo, en la obra y que están en contacto directo con polvos o con precipitantes de asbesto, que también pueden producir esa contaminación pulmonar. También esas condiciones pueden provocar este tipo de enfermedades obstructivas. Y si tú acuestas al paciente, normalmente, ¿qué sucede de forma anatómica? Mi conexión es inestable. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, sí la escuchamos. Ok. Entonces aquí las condiciones de estos pacientes, si tú los acuestas, ¿qué sucede? Vamos a verlo biológicamente, así de forma natural. Si tú te acuestas en la cama, por ejemplo, estás sentado, estás respirando normal. Si tú te acuestas en la cama, lo que ocurre es que tu tórax, ¿verdad? O sea, todos los tejidos que están en el tórax, por ejemplo, las mamas, en hombres y en mujeres, todos los tejidos blandos van a comprimir el área torácica. En los pacientes que los acuestas y que tienen esta situación de disnea, pues van a sentir esa misma opresión. Y aparte de todo, o sea, tú lo toleras porque tus músculos de inspiración accesorios de tu cavidad torácica, pues están en una función sin problema. Tu diafragma está sin broncas, te expandes tus pulmones sin problemas y demás. En un paciente con EPOC, él restringe esa condición de uso de músculos accesorios, incluso los usa más él, porque el diafragma no lo puede usar porque los pulmones están más limitados en la ampliación y amplexación de los mismos. Y entonces las condiciones, también pone eso en tu glosario, qué es amplexación, qué es amplexión, para que sepas de lo que estoy hablando. Y cuando los acostamos... ¿La sacó? Sí, se Sí, salió. de repente se Sí, cortó. creo que sí. Es que su internet está muy A lo mejor es internet.
Sí, Yo creo que creo. sí. Maldito Telmex. Oigan, ¿qué palabras dijo? Muchas. Ya está. ¿Ahorita? Dijo Sí, las que dijo ampliación, de ahorita el diccionario. Doctora, amplexación. Gracias. De nada. Y se marchó. Y en su casa le llamó libertad. ya hasta había pensado que se había acabado la sesión. Ya sé, yo también me cagué. Dije, ¿qué pedo, qué pedo? O me sacó a mí y ya volteé y no. Está bien. Presiona control F4 para subir el volumen de tus muchachos cuando te contestan en clase. Oigan, ¿van a querer que les mande la sesión? Bueno, lo que se esté grabando. Y si lo Pues subes sí. a YouTube con lo de Dientitos 1 Ah, sí, va. y ya nos pasas el link y mejor. Está bien. Arre. Grosero. ¿Mm? ¿Alguien sabe cómo descargarla? ¿Qué YouTube. cosa? La reunión, bueno, lo que se vaya a quedar grabado. Sí, te tiene que, cuando acabe ya la sesión, se te va a Ajá. hacer una carpeta de computadora. Bueno, se supone que debe de estar en las descargas. Va a haber una carpeta que se llame Zoom y ahí te va a aparecer Ah, ok. la sesión. Gracias. Pero ya comí pollo. ¿Ahorita? No antoje. Primer Oigan, aviso. Regina, Nadie y Alex siguen en la llamada de Teams. Están dormidas. No, yo creo No, que pues se ya fueron a vemos comer. 4. Regina, ¿quién y quién? Listo, gracias, no me he dado cuenta. De nada. Creo que ya solo queda esta Nat. Ya llegó, ya llegó. Hola chicos, ¿qué están haciendo? ¿Están platicando? ¿Están cantando? ¿Están contentos? ¿Qué? Platicando. Estamos Estaban platicando. platicando de la clase, supongo, ¿verdad? Sí, de cómo descargarla para tenerla después de que terminara. Ah, es que le estoy mandando a Cintia al correo de Dientitos Estoma, ese correo tan sofisticado que abrieron. Le estoy mandando a Cintia las partes de lo que estamos viendo. Si quieren, ahorita hasta donde veamos, se lo mando a Cintia para que lo vayan teniendo y lo vayan leyendo. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Vamos a continuar con la fiebre y Ok. Es importante determinar, lo de la disnea, no sé si les quedó claro, este tipo de pacientes con EPOC. En otros casos también aparecen, pues, cuando, por ejemplo, en pacientes embarazadas, chavos, las pacientes embarazadas a cierto nivel del proceso biológico hermoso de la creación y procreación de ese bebé que viene en camino,
ese milagro o ese chanfle, esa canita al aire o ese error, que dicen que es error, yo no sé, yo no estoy a favor del aborto y no apoyo esas ideas estúpidas de las mujeres que quieren ser dioses y matar a los bebés, ¿verdad? Entonces es muy mi opinión y respeto a los demás. Esas pacientes cuando ya tienen por ejemplo, las podemos atender en el segundo trimestre del embarazo. Estamos hablando que en el cuarto, quinto y sexto mes de embarazo. En el primero, segundo y tercero no se pueden atender porque las condiciones de organogénesis pues están en plena acción y podemos obtener o podemos tener, ¿verdad?, alguna condición teratogénica con el feto, el bebecito que se está formando. Y cuando nos vamos hacia el último trimestre, que es el sexto, séptimo, bueno, el séptimo, octavo y noveno, en esos meses también no podemos atender a estas pacientes porque es la maduración de esos órganos que ya se formaron. Entonces, solamente se atienden en cuestión de urgencia, pero tenemos el quinto, el sexto, el cuarto y el sexto mes donde sí las podemos atender, pero pues ya tienen obviamente su abultamiento en su vientre, ya están un poquito más cansaditas, se les inflaman sus pies, pueden llegar contigo porque incrementan la ingesta calórica de carbohidratos porque el bebé se los está pidiendo, incrementan la cantidad de caries, etc. Hay muchos cambios en esa etapa biológica de la mujer. Y cuando nosotros la acostamos en el sillón dental, si la ponemos en posición de trabajo, ella puede tener disnea. Y entonces aquí lo que se recomienda es ponerla en decúbito supino lateral izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Para que el bebé literalmente se vaya, o sea, ahí lo que se hace es subirle de 10 a 15 centímetros la nalguita o la parte, toda la parte de la espalda y la pompa a la señora. Se le pone un bultito de ese tamaño para que ella haga un decúbito lateral izquierdo y entonces el feto o el área del útero se dirija hacia la parte izquierda y deje de comprimir la vena cava, las áreas de la vena cava inferior, y porque al estar boca arriba presiona la vena cava inferior, incrementa obviamente la necesidad de la respiración. Entonces en estos casos a estas pacientes hay que ponerlas en decúbito lateral izquierdo, ¿sale? Viene otro factor sintomatológico que es la fiebre, ¿verdad? La fiebre, pues obviamente es una cuestión específica de un complejo de signos sintomático que es caracterizado por la elevación de la temperatura central del organismo y obviamente que va por arriba de los límites biológicos y fisiológicos normales. Es un síndrome, es un signo, perdón, dominante en las enfermedades infecciosas, nosológicas, en procesos tumorales y en enfermedades sistémicas. Básicamente en procesos infecciosos. Yo creo que es o inflamatorios o, por ejemplo, en enfermedades sistémicas como la fiebre reumática. En procesos infecciosos es uno de los signos cruciales. Si el paciente tiene dolor, tiene fiebre, escalofrío, malestar general, estamos ante una cuestión infecciosa. La fiebre está, pues literalmente dominada, por así decirlo, por centros termorreguladores del hipotálamo. Entonces, cuando tú das un medicamento para la fiebre, como el ibuprofeno, como el metamizol sódico, como el paracetamol, que no es un AINE, es un paraminofenol o es de ese grupo de los paraminofenoles, él va a tener una función específica hacia los centros termorreguladores del hipotálamo. Y pues bueno, vamos a... vemos obviamente tos, la rubicundez que les comentaba y la temperatura, ¿cómo la puedo detectar? Por ejemplo, ahorita pues tenemos los famosos termómetros digitales, ¿verdad? Tenemos termómetros de mercurio, tenemos termómetros infrarrojos y obviamente los dejamos, hay unas literaturas que te dicen dejar el termómetro 1 minuto por debajo de la axila o tomar temperaturas bucales o tomar temperatura rectal. Evidentemente en clínica no tomamos temperatura rectal ni temperatura axilar. Tomamos temperatura bucal, la dejamos aproximadamente de 2 a 5 minutos en boca para que podamos obtener un rango mucho más cercano a lo habitual. Si lo dejamos poco tiempo,
pues obviamente la cifra que se nos va a marcar en el termómetro, pues va a ser en un termómetro regular, o sea, un termómetro de mercurio, pues obviamente no va a ser a lo mejor lo más cercano a lo que tiene. Si lo hacemos con un infrarrojo, el infrarrojo ahorita, pues por el COVID que lo hemos usado todo el año pasado y este año, pues tiene una ventaja que no tiene contacto directo con ningún paciente, lo podemos poner de 5 a 10 centímetros de distancia, emite pues literalmente un rayo infrarrojo que va a detectar la temperatura corporal, se puede poner aquí en el frontal, en el cuello, etcétera. No acaba con las neuronas, quien acaba con las neuronas es el TikTok, es el no leer, es el no estudiar, escuchar música del diablo, eso acaba con las neuronas. El infrarrojo no es un aparato, el infrarrojo no es un aparato dañino, y esto no es dicho por mí, es dicho por los especialistas en epidemiología y en las áreas científicas y médicas. Entonces, bueno, tenemos muchas opciones. Hay termómetros también digitales con ciertas características que también te explico en una de las prácticas de signos vitales. Viene otra cuestión que es la tos. La tos es un acto voluntario o un reflejo involuntario caracterizado por una inspiración profunda y que sigue de una sacudida brusca a través de la glotis, que al principio está cerrada. Es un evento que no lo puedes controlar en algunas ocasiones, en otras ocasiones es necesario realizar este evento de la tos. Y de igual manera sobreestimulas al neumogástrico o al vago. Es uno de el toser te puede salvar la vida. Digo, vas a llegar a noveno y vas a ver, o a octavo y vas a ver urgencias médico-odontológicas. Cuando un paciente está transcurriendo por un evento pre-infarto, que está teniendo alguna alteración de este tipo, las situaciones pueden salvarle la vida si él empieza a toser, porque empieza a estimular al vago. El vago tiene unas asas que bajan hacia el área cardíaca, hacia el miocardio, y lo sobreestimulan y le limitan el que se pare por completo el corazón. Obviamente, también es uno de los eventos que hacemos para poder realizar la expulsión, ¿verdad? De objetos, incluso que te estés atragantando y a través de la tos, pues tú puedas expulsarlos. Pero también al momento de toser, perdón porque de al lado tengo a la Cruz Roja, al toser, pues también hay que tomar en cuenta que no haya objetos en boca, porque tú haces una inspiración profunda y luego avientas o expulsas el aire que captaron tus pulmones y los avientas. La expectoración, pues obviamente es un flujo, es un exudado que sale de los pulmones y que obviamente es normal, la famosa flema, es normal en ciertas condiciones, o sea, es uno de los medios de protección que tiene nuestro cuerpo para limitarnos daños a cuestiones externas. Por ejemplo, si entra una macropartícula a nuestras vías aéreas inferiores y nuestro sistema de defensa, y les voy a dejar ver, en Netflix hay una serie que se llama Work to Cell o Cell to Work, algo así, es una serie japonesa de dibujos animados buenísima, que tiene pocos capítulos y habla de unas bacterias, no sé si es Staphylococcus aureus o algo así, que migra hasta el área pulmonar y aparece todo, es una caricatura fabulantástica que yo aplaudo a los japoneses, porque los niños de 8 años saben más de inflamación que los estudiantes de odontología de octavo semestre. Entonces, bueno, con todo respeto a los de octavo, pero realmente yo te voy a dejar ver esta serie para que vayas entendiendo qué gran obra de arte hizo quien nos creó para poder protegerte. Y entonces la tos, el esputo tal cual, el exudado tal cual, es una situación de producto que nos ayuda, aparte de que envuelve la macropartícula que pueda ser un agente nocivo para nosotros, lo envuelve, lo puede limitar en cuestión del daño que él pueda provocar, y a través de ese exudado lo expulsa de nuestro cuerpo. Entonces es una magnánima obra de arte. La lipotimia, perdón. Perdón por la interrupción, pero no está compartiendo pantalla. O...
¿Cómo? No estoy compartiendo pantalla, No, pero doctora. sí me aparece. A ver, déjame ver, porque... Solo la estamos viendo a usted. Solo me... Ah, entonces no importa. A ver, déjame. Pero, ay, chicos, es que esto es un relajo. Bueno, ahí va. De todos modos es letra, lo que estaba leyendo es letra, o sea, les estaba explicando otras cosas, todo eso que no aparece es lo que les está explicando. Gracias por avisarme, doctor. Bueno, aquí ya lo estamos viendo. Simplemente lo que hablé, todo lo que hablé es esta diapositiva. Nos vamos hacia esto. Ahí sí ya se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Ok, perfecto. El esputo o la expectoración, fíjense los tipos de expectoración y de pronto decimos, ¡ay, guácala! No, todo tiene algo, o sea, todo está hecho por algo. Obviamente no es normal una expectoración rojiza, ¿verdad? Aquí tenemos varios tipos de expectoraciones, unas que son expectoración de tipo hialino, expectoración mucoso, expectoración herrumbroso, expectoración filante, expectoración hemotóxico o hemoptoico y expectoración verde amarillento. Cada característica del esputo o de esa expectoración que se tiene, pues puede ser también un dato patognomónico, también investiguen qué es patognomónico, que es como signos de una enfermedad específica, y que aparecen antes de que la enfermedad se desarrolle. Si, por ejemplo, un paciente tiene, no sé, un EPOC, por ejemplo, o tiene, por ejemplo, tuberculosis, ¿verdad? Que es una de las infecciones por Mycobacterium tuberculoso a las que estamos nosotros más expuestas. Aquí. Este tipo de microorganismos pues obviamente pueden provocar daño a los alvéolos o a las capas internas de los alvéolos pulmonares y pueden generar este tipo de expectoraciones rojizas. Pacientes con VIH, ¿verdad? Que también tengan alteraciones pues ya más avanzadas de la propia enfermedad viral, pueden producir también daños pulmonares y los pacientes pueden presenciar este tipo de expectoración rojiza o se les llama hemoptisis, ¿verdad? Freddie Mercury, si vieron la película de Bohemian Rhapsody, él pues tenía VIH y si se fijan en una de las escenas, él tose estando en el estudio y entonces en el papel aparece pues una expectoración hemática. Y evidentemente pues todo su sistema, ¿verdad? Empieza a colapsar hasta que desgraciadamente pues mi padre Dios lo llama a su gloria o el Dios del rock le llama a su gloria y entonces pues fallece este genio de la música. Cuestiones o expectoraciones amarillentas, mucosas, blanquecinas, nos pueden hablar, por ejemplo, las blanquecinas muy, muy como pegajosas, nos pueden hablar de que se está manifestando una cuestión vírica. Una cuestión amarillenta verdosa puede ser una situación bacteriana. También los flujos y las características de las expectoraciones o de los fluidos por ejemplo, nosotros en boca con los abscesos, si lo estamos viendo verde, amarillento, pues son bacterias, tal vez son Clostridium, tal vez son pseudomonas, tal vez es estafilococo, tal vez es etcétera, que están ahí y que eso también, chicos, el ver y el oler, también tenemos que hacerlo. Obviamente con todo el cuidado del mundo, pero hay que oler. Yo cuando llegan los abscesos aquí, los dreno o abren la boca el paciente y les tomo una muestra, hago una situación de olfacción para poder determinar si está muy ácido el medio, si está dulcezón, eso ya uno lo va adquiriendo con la experiencia y nos está dando como una situación de qué tipo de bacterias puedan ser las que estén con mayor virulencia en el área. Obviamente quien determina qué tipo de bacteria exacta está agrediendo, pues es un
cultivo, ¿verdad? Un antibiograma específico, y a través de esa toma de ese tipo de fluidos se mandan a un laboratorio para que se haga un antibiograma de estas condiciones. Este tipo de fluidos, excreciones pulmonares, se mandan a antibiograma también para saber si en presencia de quién están apareciendo. Y la lipotimia, ¿verdad? Bueno, viene la tos que ya les expliqué, la imagen ahí de alguien tosiendo. Y otra imagen que es la lipotimia, que es esa pérdida del estado de conciencia, donde baja literalmente cuando tú te reincorporas de una manera abrupta. Yo les digo que se les sale el agua del tinaco. El tinaco como tu cerebro, y de pronto haces una modificación de postura de forma súbita y las condiciones cardíacas no alcanzan a compensar ese movimiento y entonces se baja, se hipotensa, hay una hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es cuando se baja la presión cuando el paciente modifica la postura o se para, por ejemplo, de forma rápida. Y entonces el cerebro baja la perfusión de sangre, hay una baja de perfusión de sangre cerebral y el paciente omnibula, así, omnibulación también es otra palabra que tienen que investigar. Hay omnibulación de la conciencia o ve negro de pronto, ¿verdad? O se desvanecen, no se alcanzan a perder la conciencia, pero hay un desvanecimiento o llegan a perder la conciencia de manera rápida. Cuando ocurre este evento, esta postura que tiene este practicante de la Cruz Roja, se le llama pues una posición de Trendelenburg, que normalmente lo que hace es para poder compensar la oxigenación cerebral, pues hay que llevar la sangre lo más rápido posible hacia el encéfalo y no hay otra cosa más que poner las piernas hacia arriba, ¿verdad? Literalmente lo ponen de cabeza el Trendelenburg. Aquí la paciente está sobre una superficie recta y solamente lévenle las piernas. Y eso progresivamente, ¿verdad? 1 o 2 minutos, el paciente va recuperando la conciencia, tener obviamente por ahí ámpulas de amonio, que son, las truenan cercanas a las fosas nasales, y eso también nos ayuda a que el paciente como que el amoníaco tiene un olor muy característico, entonces esa pulverización de amonio cercano a ellos hace también que se irrite el sistema nervioso y el paciente se despierta más rápido. Tenemos también el síncope, ¿verdad? Como la pérdida brusca y completa del conocimiento causada por hipoxia cerebral, que es exactamente, primero ocurre la lipotimia y luego ocurre el síncope, o puede ocurrir el síncope de una manera drástica. No existe un periodo de síntomas previos, pero la lipotimia sí, el paciente se empieza a sentir débil, empieza a ponerse pálido, diaforético, empieza a sudar frío y te alcanza a decir a lo lejos que se siente mal. Cuando ocurren esos eventos hay que ponerlos en esa posición de Trendelenburg. En la silla dental, ¿cómo se pone? Hay unidades que son eléctricas y tú le aprietas y en lo que va la unidad llevando a cabo el movimiento, el paciente ya se desmayó. Por ejemplo, si lo tienes así en tu unidad, pues nada más es levantar, ponerlo literalmente acostadito, así, en una posición Fowler, ¿verdad? Totalmente acostado, le bajas los 45 grados, lo recuestas y las piernas las elevas. Y eso nos puede favorecer a que recupere la conciencia más rápido. Polifagia. La polifagia es un apetito excesivo que supera necesidades energéticas del cuerpo. Pueden estar presentes en pacientes con diabetes, hipertiroidismo o enfermedades infecciosas. Cuando el sistema corporal es atacado por alguna cuestión de este tipo u otras, pues requerimos más ingesta de carbohidratos, porque el sistema, al estar agredido, empieza con algo que se llama catabolismo. Y igual investiga qué es el catabolismo orgánico. El catabolismo es una serie de eventos metabólicos sustanciales en donde empieza a descender glucosa y empieza a tener la célula un exceso de trabajo, ¿verdad? Y que eso hace que el paciente, aunque coma mucho, las condiciones no incrementan en su peso, en esa fase catabólica, y luego viene una fase de reflujo y luego viene una fase anabólica. En un paciente con trauma generalizado o que ha sido intervenido quirúrgicamente o que tiene cuestiones infecciosas donde literalmente se consume, ¿verdad? El sistema se consume por estas cuestiones.
El cuerpo tiene que sacar energía de donde sea y toma energía de los depósitos naturales de grasa, y entonces bajan de peso rapidísimo y entonces le tienes que dar una dieta específica a cierta kilocaloría, etcétera. Pero hay enfermedades endocrinológicas como el hipertiroidismo, que son pacientes que por la propia exceso en función y producción de hormonas tiroideas van a requerir mayor cantidad de calorías porque esa condición de exceso de función de hormonas tiroideas hacen que ellos sean hiperkinéticos y que gasten mucha energía en el día y entonces se cansan y tienen que comer para que estén más despabilados y puedan seguir sus actividades. En un paciente diabético, la polifagia es uno de los signos patognomónicos de la enfermedad. Es polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso súbita. Entonces es la trilogía o tetralogía de la diabetes. Y obviamente algunos estados fisiológicos como el embarazo, ¿verdad? Las mamis que están embarazadas les da por comer y ahí está el vato machista, inculto, no sé, el Homo erectus, ¿verdad? Y la critica porque está gorda, pues, oye, perdóname, ¿no? Pero está embarazada y no saben, y entonces, pues bueno, me cae muy gordo porque sí nos ha pasado ver pacientes que son abusadas porque están embarazadas y porque comen de más. Entonces yo le digo al Homo erectus que está aquí enfrente de mí que mejor se salga de la consulta porque realmente me dan ganas de, pues, de volverlo a llevar a una fase de Lucy, ¿no? Y el edema se le denomina el aumento de líquido intersticial en un órgano o tejido. Obviamente pueden ser en el pulmón, ¿verdad? Edemas pulmonares, en donde el paciente literalmente tiene agua en los pulmones y está encharcado. En el hígado, el tejido celular subcutáneo, que normalmente se coloca así, TCS, perdón. Y aquí obviamente cuando hay un edema es porque se rompe el equilibrio normal que existe entre los diferentes compartimentos de líquidos de nuestro organismo. El edema ocurre, por ejemplo, en un proceso inflamatorio. Cuando hay una contusión, hay un evento que se llama inflamación. Y en esa inflamación hay signos cardinales de la inflamación, que uno de ellos es el edema, la tumefacción, el dolor, el rubor, el calor y la pérdida de la función. Y entonces el edema puede ser un exudado o puede ser un trasudado. El exudado es cuando dentro de la célula sale líquido con mayor cantidad proteico hacia tejido celular subcutáneo y el trasudado es sin proteínas, ¿sabes? Entonces, dentro de la fase inflamatoria aparece este tipo de edema y el edema como trasudado y exudado y cada uno tiene su característica y su evento en tiempo en el que debe de pasar. Si el edema continúa, entonces eso no es normal. Hay que ver qué está sucediendo celularmente o biológicamente para que conserve ese desequilibrio el organismo. Y aquí tenemos la primera imagen, la imagen inferior izquierda de ustedes, pues viene síntomas de la lipotimia o del síncope y palidez, sudoración, cefalea, palpitaciones, náusea, visión borrosa, esa es la lipotimia. Y luego ya viene la pérdida de la conciencia, que es el síncope. En la parte superior una imagen muy curiosa de, ¿verdad? Este personaje que está comiendo de una manera drástica y es la polifagia. Y una imagen inferior derecha donde vemos ambas piernas, miembros pélvicos de la misma paciente y vemos la diferencia. ¿Qué notas de diferencia? Pues evidentemente la asimetría, ¿verdad? De esa pierna izquierda y que esté edematizada, pueda estar con alguna situación trombótica, de safena o de arteria femoral, etcétera, y que está colectando. Es una situación mixedematosa. Cuando hay, por ejemplo, inflamación generalizada, se le llama mixedema. Y para poder determinar qué grado de mixedema hay, nosotros lo que hacemos es presionar las áreas que están edematizadas y cuando tú presionas una área que está inflamada, evidentemente estás presionando el tejido celular subcutáneo y para que recupere la turgencia tisular,
Si tú te aprietas ahorita en una zona que no está inflamada, fíjate cómo te aprietas e inmediatamente tu piel se vuelve a reincorporar a la superficie. Cuando hay un edema presente, tarda en recuperarse a la superficie de una manera completa y a eso se le llama signo de Godet o godete, así literalmente godete, como el godete que usamos. Y entonces aquí las condiciones, pues evidentemente son clínicas. Probablemente este paciente está cursando con trombosis, probablemente tiene alguna situación hipertiroidea, probablemente tiene una cuestión local que nos está generando el edema de miembro pélvico. Disfagia, también como uno de los signos característicos de esa tetralogía de la diabetes, pues es la sensación y la discúlpame, no es cierto. La disfagia es una sensación o dificultad al tragar o al deglutir. El paciente siente dolor y dificultad para hacerlo. La disfagia puede estar asociada, por ejemplo, a un absceso dental en donde la lengua se hace hacia atrás o hacia adelante, o dolor en las áreas de la garganta y pueda hacer ese rollo disfágico, ¿verdad? Hay una dificultad para que el paciente trague saliva, puede haber una situación de un cierre de la vía aérea por un absceso dental, etcétera. O funcionalmente o estructuralmente, hay pacientes, por ejemplo, que tienen amígdalas hipertróficas de grado 4 y que literalmente se cierra, hay una hipertrofia amigdalar y se cierra todo hacia el centro, hacia el ritmo de las fauces y el paciente dificulta en la deglución y no puede ni comer, entonces ahí sí se las tienen que quitar, ¿verdad? Se puede producir a nivel bucal, faríngeo, esfínter esofágico, superior, etcétera. Entonces, bueno, aquí viene otra situación que es la halitosis. La halitosis es el nombre científico del mal aliento, características que obviamente repercuten socialmente de una manera importante. Las cuestiones de la gravedad de la halitosis puedan ser no nada más bucales. Se ha determinado y por ahí hay estudios que se han hecho en donde pueda ser también cuestiones sistémicas o cuestiones en donde se estén como manifestando enfermedades de reflujo esofágico, ¿verdad? Que se llama ERGE, enfermedad de reflujo gastroesofágica, en donde el paciente al comer tiene un problema esofágico, en donde el músculo esofágico, que tiene un músculo liso, pues hace un espasmo y regresa de cierta manera estos ácidos gástricos hacia la cavidad oral y luego generan pues ciertas condiciones de un olor diferente. La halitosis no nada más es en estas cuestiones, también puede ser una halitosis cetónica o cetósica que aparece en pacientes diabéticos mal controlados que están cursando con una cetoacidosis diabética y el aliento, pues literalmente es como si olieras una sidra o una manzana echada a perder. Esos son cuerpos cetónicos que están en el tracto respiratorio y que son cuerpos, ¿verdad?, que el paciente está exhalando por una cuestión muy característica, a lo mejor una crisis hiperosmolar o tal vez ya está en un estado cetónico que es de gravedad, en un paciente diabético descompensado. También puede haber halitosis por caries extensas, profundas, por enfermedades periodontales agresivas, por lenguas aburrales, que son manifestaciones donde incrementa la virulencia o la cantidad de bacterias en la superficie del dorso lingual y se ve literalmente la lengua blanca. ¿Qué diferencia puede tener con Candida albicans? La Candida albicans, al retirarla, se queda una superficie eritematosa, ¿verdad? Y no huele mal. Y una lengua saburral, que es porque el paciente literalmente no cepilla su lengua o no tiene un aseo oral adecuado, pues es muy difícil. Incluso las propias bacterias pueden hacer elongación de las papilas gustativas y esto también se les denomina lengua pilosa. Y hasta que el paciente no aprende a cepillarse, esas papilas vuelven a una posición normal. Prótesis dentales mal adaptadas y, como les dije, las enfermedades sistémicas, principalmente pues la diabetes, ¿verdad? También por aquí, o cuestiones digestivas, también hay pacientes con dispepsias, con úlceras, úlceras esofágicas o con alteraciones digestivas de aparato digestivo superior. Me refiero a estómago, esófago.
y que probablemente a lo mejor la digestión está ahí medio anómala. Por ejemplo, hay síndromes como el síndrome de Crohn, que nos puede producir estas cuestiones de mal aliento. El paciente puede ser súper pulcro en la cavidad oral, pero está él emitiendo por una enfermedad de Crohn o por una enfermedad digestiva específica, a lo mejor esos halitosis características de la propia enfermedad. La apnea se le denomina como el cese de la respiración durante algunos segundos, ¿verdad? 10 o más segundos. Aquí obviamente el origen puede ser central por una ausencia completa de la inspiración debida a una inactividad de los centros respiratorios. Los centros respiratorios, chicos, están en el bulbo raquídeo. Entonces, pues bueno, aquí puede ser a lo mejor una compresión pleural, puede ser un accidente, puede ser una hemorragia del tallo cerebral, en donde desgraciadamente pues el paciente fallece y lo primero que puede ocurrir es un paro respiratorio, o puede ser de una manera periférica, donde la inspiración que se realiza pues es en contra de una obstrucción faríngea, ¿verdad? La apnea, por ejemplo, un cuerpo extraño que está en el área de la respiración, en en vía aérea superior como tráquea, o en vía aérea inferior, ¿verdad? Que ya baja la carina y que pueda estar en bronquios. Entonces aquí es súper importante. Por ahí, dentro de las charlas que damos al Colegio de Cirujanos Dentistas, me pidieron este inicio de año darles el manejo de urgencias médicas, y les puse unas fotografías de un paciente que por atragantamiento pues tenía condiciones ahí un cuerpo extraño, y pues se fue a vía aérea y se tuvo que hacer una cricotomía de urgencia y se ve el cuerpo extraño ahí. O bueno, si bien te va, que se vaya a la vía digestiva, ¿verdad? Y eso nos ayuda a que las condiciones, pues nada más se van vigilando con radiografías abdominales para ver la migración a través del intestino grueso delgado, y posteriormente decirle al paciente que esté al pendiente de su heces fecal para ver si lo expulsa. Entonces, bueno, aquí estas son las condiciones. La halitosis, ¿verdad? Ahí vemos esta cuestión. La disfagia, pues también puede ser incluso también, ¿saben qué? Por una situación de edema laringio, o por una cuestión anafiláctica súbita, donde la epiglotis, literalmente hay un angioedema y epiglótico, y se cierre la vía aérea y el paciente literalmente esté cursando con una disfagia, pero ahí se le asociaría también una disnea, y pues esto es de emergencia. Y por otro lado, pues las condiciones de la apnea, por ahí hay apneas del sueño, no sé si han escuchado esos términos. La apnea del sueño, hay personas que tienen mandíbulas pequeñas, ¿verdad? Que tienen hipoplasias mandibulares, y entonces las inserciones linguales, sabemos que la lengua es un órgano con 17 músculos, y que va a estar sujeto, aparte de la mandíbula, pues en un hueso que se llama hyoides. Y cuando la mandíbula tiene hipoplasia en sentido anteroposterior, pues puede ser que la lengua se vaya más hacia atrás, y al momento de dormir, pues la lengua cae literalmente sobre su base, y puede hacer que el paciente ronque o tenga apneas durante el sueño. Y hay estudios específicos que hace otorrino, ¿verdad? Donde les ponen unos aparatos para medir cuántas apneas durante ese periodo de sueño tiene y cuántos segundos tarda en la apnea. Y obviamente, pues, si se ha sometido a cirugía, o si se les colocan aparatos dentales para poder adelantar la mandíbula en protrusiva y que deje de roncar y deje de tener la apnea durante el sueño, etcétera. Tenemos la hemoptisis, que ya les había comentado, que es una eliminación de sangre por la boca a través del tubo laringotraqueal, o toser, ¿verdad? Broncoalveolar al toser, como ya les decía, en tuberculosis avanzadas, en VIH o en otras enfermedades que alteren esta condición de los alvéolos. La tuberculosis, cáncer bronquial, aneurismas de la aorta también, neumonías severas, bronquitis crónicas, infarto pulmonar, discrasias sanguíneas. Las discrasias sanguíneas pueden ser trombocitopenias, puedan ser
pues, por ejemplo, por ahí hay policitemias, puedan ser trombocitopenias de Glassman, etcétera, etcétera. O sea, que no propiamente sean alteraciones de los factores de la coagulación, pero hay alteraciones de las plaquetas, o pueda ser a lo mejor asociadas a los endotelios de los capilares. Por ahí, a lo mejor en algún momento van a escuchar mencionar síndromes de Rendu-Osler-Weber, de Sturr-Weber, de Klippel-Tranaway-Weber, que son síndromes asociados a manifestaciones de cabeza y cuello, y que el Rendu-Osler-Weber pues es una anomalía en el endotelio de los capilares y que puede ser pues muy características petequias en la base de la lengua, etcétera, etcétera. Entonces puede aparecer esto. Serostomía como una manifestación clínica caracterizada por disminución significativa de ausencia de secreción salival. Ya para terminar, esta es la última diapositiva. Tenemos las glándulas salivales mayores y menores y glándulas salivales que están distribuidas en diferentes partes, ¿verdad? Sabemos que las mayores, parótida, sublingual y submaxilar, y cada una en su área y en su envoltura. Obviamente, cuando hay serostomía, puede ser asociada a enfermedades sistémicas como la diabetes. Aquí no me quiero meter mucho en rollo, pero ¿qué ocurre a nivel glandular? Bueno, cuando hay una situación diabética o cuando hay una situación de alteraciones metabólicas, las glándulas salivales, el parénquima empieza a transformarse hacia una cuestión lipídica por una cuestión del metabolismo de la acetil-CoA, y entonces empieza, en vez de que el parénquima se haga glandular, se empieza a hacer lípido o lipídico, y entonces empieza a restringirse los acinos glandulares, y eso limita la producción de la saliva en enfermedades específicas. Pacientes con alcoholismo crónico que hacen hipertrofia parotidia, pero que disminuyen la cantidad de saliva, es por esa cuestión. El grado de disminución de saliva también puede ser por alteraciones, por ejemplo, síndromes de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad en donde hay resequedad por una alteración glandular, y por ahí aparecen alteraciones a niveles de receptores muscarínicos. Puede estar asociada a seroftalmia, que es una situación de resequedad ocular, serostomía, que es una resequedad en boca, o resequedades en otras áreas mucosas, por ejemplo, vaginales o anales, resequedad en piel, y tiene otras manifestaciones, estos síndromes de Sjögren. Entonces, bueno, puede ser aislada o puede ser asociada a síndromes. Y la cialorrea como un aumento, ¿verdad? También es normal que saliven de más. Normalmente salivamos 500 mililitros al día, con una ingesta de agua, pues, de 1 a 1.5 litros de agua. La salivación normal son 500 mililitros diarios. Si un paciente saliva 2 litros al día, no es normal. Si saliva 100 mililitros, no es normal. Entonces hay que estudiar y hay que saber por qué está ocurriendo esto. También la cialorrea puede ser de una manera central o periférica. Central porque sabemos que quien nos coordina la salivación pues son situaciones parasimpáticas que provienen del sistema nervioso central, o simpáticas, ¿verdad? Cuando estamos con el simpático a todo lo que da, lo que menos te da es salivación y tienes reseca la boca. Pero aquí también hay que ver si el parasimpático está sobreestimulado y nos está produciendo secreción excesiva. Y por ahí hay tratamientos que nos habla la literatura. Cuando hay serostomía, pues hay que dar obviamente cialogogos, ¿verdad? Y cuando hay cialorrea, pues hay que dar medicamentos antimuscarínicos específicos para poder limitar la salivación. Y si no funciona, pues quitar una glándula salival o un par de glándulas salivales, o hay que colocar Botox y etcétera. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad?, cómo se ve la boca cuando no saliva. Sabemos que la saliva tiene 8 funciones, y les voy a pedir que me hagan un trabajito todos en una hoja de Word en donde pongan qué es la saliva y las funciones de la saliva. Tiene desde funciones inmunológicas, humectación, etcétera, etcétera.
y me lo van a hacer en una cuartilla y me lo van a mandar al WhatsApp. Y al mandármelo al WhatsApp, permítanme, ¿qué onda? Ah, sí, ahí voy, espérame. Entonces, las cuestiones de la salivación me lo van a mandar al WhatsApp y quiero este trabajo antes de la siguiente clase, que sería el... Ay, traigo aquí un rollo. Del martes. Entonces tienen jueves, tienen, sí, hoy, viernes, sábado, domingo y lunes para mandarme ese trabajo. Quien no me lo mande, pues evidentemente va a ser condiciones de, pues ahí se va a tomar en cuenta para las calificaciones. Y tenemos la hemoptisis y tenemos a Homero Simpson, ¿verdad? Que siempre la da hacia Lorrea. Entonces, bueno, hasta aquí, chicos, vamos a dejar la sesión porque ya se terminó el tiempo y porque